Buenos días, estimadas y estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buen día, doctor, si Hola, se hola. escucha. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Hoy vamos a ver el- la propulsión, el transporte de alimentos en el tubo digestivo y además la mezcla también de los alimentos en el tubo digestivo. Eh, Empezaremos hablando de la ingestión de los alimentos. Bien, la cantidad que una persona va a ingerir de alimentos va a depender del deseo intrínseco de ellos. Este deseo intrínseco, entonces lo conocemos como hambre, ¿no? Cuando tenemos ganas de comer, hambre. Ahora, el hambre es un impulso, una necesidad fisiológica que nos obliga a comer, a buscar alimentos, porque nuestras células requieren nutrirse, requieren desarrollar sus actividades metabólicas y para esto hay que tener un suministro constante de nutrientes, agua, electrolitos, etcétera. Entonces, una cosa es el hambre. Aparte, tenemos lo que es el apetito. El apetito ya es la preferencia que tenemos por el tipo de alimento, ¿no? Algunos prefieren carne, otros prefieren dentro de las carnes pollo más que carne de vaca, otros cerdo, en fin, pescado, a algunos les gusta un tipo de comida, otros otro tipo de comida. Eso ya es el apetito. Eh, Estos dos mecanismos, el hambre y el apetito, entonces constituyen sistemas de regulación automática para mantener un aporte nutritivo adecuado, en especial el hambre, que como sabemos hay un centro que regula el hambre y que se activa cuando hay una deficiencia de nutrientes en el líquido extracelular. Ahora, por otro lado, tenemos aspectos mecánicos que tienen que ver con la ingestión. Uno son la masticación y otro es la deglución. Estos dos fenómenos los vamos a estudiar enseguida. A ver, ¿qué es la masticación? No es nada más que el acto de destrozar, cortar, triturar, moler los alimentos con los dientes, las muelas, ¿no? Con todas las piezas dentarias. Este mecanismo se da gracias a que la mandíbula, el maxilar inferior, es, digamos, movido gracias a la acción conjunta de todos los músculos
masticatorios, ¿no? Estos músculos masticatorios son músculos que se insertan en la mandíbula o en el maxilar inferior, por eso también se llaman músculos maxilares, y esta acción conjunta hace que se ocluyan los dientes, es decir, se cierre la arcada dentaria y los dientes puedan atrapar el alimento y cortarlo, o si hablamos de las muelas, atrapar el alimento y triturarlo, molerlo, desmenuzarlo, ¿no? Vean, la potencia de estos músculos ya expresada en las acciones que cumplen las piezas dentarias es alta. En los dientes hay una fuerza de 25 kilogramos. Con 25 kilogramos todos los dientes son capaces de cortar cualquier alimento, ¿no? Eh, Además, los dientes tienen una estructura que son muy filosos y pueden incidir sobre cualquier superficie y luego cortar. Ahora, en los molares, la potencia masticatoria es mucho más grande, es de unos 100 kilogramos. Aquí las muelas, ¿qué es lo que hacen? Moler el alimento. ¿Quiénes están implicados entonces en este proceso de masticación? Músculos como el macetero, los tenoideos, el temporal, ¿no? Son músculos que van a participar de la oclusión, es decir, del cierre de la arcada dentaria para atrapar los alimentos y cortarlos o molerlos o triturarlos, ¿no? Ahora, todos estos músculos están inervados por ramas motoras del quinto par craneal, del trigémino. Eh, Ahora, ¿cómo ocurre este mecanismo? Vean, tenemos zonas específicas en el tronco del encéfalo, está el núcleo masticatorio que induce a los movimientos masticatorios rítmicos, ¿no? Eh, el reflejo masticatorio, porque la acción de los músculos masticatorios se debe a un reflejo. Este reflejo empieza por la inhibición de todos estos músculos. Normalmente la arcada dentaria deja un espacio entre digamos, el borde superior o el borde de los dientes superiores y el borde de los dientes inferiores de aproximadamente 1 o 2 milímetros. Eso es lo normal, que esté ligeramente entreabierta la arcada dentaria. Entonces, normalmente el maxilar está como, digamos, descendido en esta medida, 1 a 2 milímetros. Ahora, no están los dientes chocando unos con otros permanentemente, ¿no? No, hay una distancia que guardan los dientes. Ahora, cuando empieza el reflejo masticatorio, los músculos van a recibir un estímulo inhibitorio por estas ramas motoras del quinto par, precisamente. Esto es cuando, digamos, se arranca el reflejo masticatorio. Entonces, ¿qué ocurre? El maxilar desciende y hasta, digamos, un punto en el que el propio maxilar rebota, llega, desciende, rebota y ahí se activa la contracción de los músculos masticatorios y entonces la mandíbula es elevada y se ejerce fuerza sobre el objeto, el alimento que quede atrapado entre los dientes, ¿no? Eh, entonces, este es un reflejo eh, en el que intervienen básicamente los músculos masticatorios a partir de señales
que se van a producir a través de la visión, del olfato, y también de la voluntad, ¿no? Pero cuando empezamos a alimentarnos. Este reflejo o la masticación es importante para la digestión de todos los alimentos. De hecho, eh, eh, no podríamos deglutir partículas, pedazos de alimentos que tengan, digamos, más de 1 centímetro cuadrado o cúbico, perdón, ¿no? Más de 1 centímetro cúbico. Ya no podríamos deglutirlos. Entonces, todos los alimentos, la mayor parte de los alimentos, ¿no? Tienen que ser destrozados, troceados, triturados, molidos, hasta el punto que tengan una medida inferior a 1 centímetro cúbico. Eh, en ese estado sí podemos deglutirlos. Eh, por ejemplo, cuando sacamos un pedazo de manzana, es un pedazo grande, eso no podríamos deglutir, o un pedazo de carne que nos llevamos a la boca, tampoco podríamos deglutir, nos corremos el riesgo de que ese alimento quede trancado en la vía digestiva y si se tranca antes de la vía aérea podría provocar una asfixia, ¿no? Entonces es necesario que se mastiquen para que el alimento pueda ser deglutido. Pero por otro lado también, cuanto más triturado, más molido, más procesado esté el alimento, no solamente facilita la deglución, sino que también la digestión, ya en los órganos en los que se va a producir la digestión de los alimentos, en el estómago y en el intestino. Básicamente en el estómago, donde va a ser convertido en quimo. Ahora, el otro reflejo es el de la deglución. Este proceso también va a tener un reflejo, el de la deglución. Eh, eh, Aquí, como ustedes pueden observar en este gráfico, un segundito, por favor, voy a... Aquí. Aquí tenemos la faringe. La faringe es un órgano que comparte tanto la vía digestiva como la vía respiratoria, ¿no? Ahora, cuando normalmente va a transportar el aire que respiramos hacia la epiglotis, luego hacia la tráquea y finalmente hacia los pulmones. Pero cuando deglutimos, así deglutamos la saliva o si deglutimos alimentos, vean, estos alimentos vienen desde la boca, pasan a la faringe y tienen que seguir hacia el esófago. No pueden ingresar hacia la tráquea a través de la epiglotis. Entonces, aquí durante la deglución es importante que no se afecte la respiración, por una parte, pero también por otra, que los alimentos no ingresen hacia la tráquea, hacia la vía respiratoria. Entonces, este sí es un reflejo bastante complejo, que tiene una fase voluntaria, que es la que va a iniciar el proceso en la boca, luego va a venir una fase faríngea, que ya es involuntaria, y luego una fase esofágica, que también es involuntaria, ¿no? La fase faríngea permite el paso de los alimentos, ¿no? Hacia el esófago, que vienen desde la boca hacia el esófago. Y a la fase esofágica va a permitir el paso del alimento hasta el estómago. ¿Cómo es la fase voluntaria de la deglución? Fíjense, aquí esta fase voluntaria se realiza en la boca. Una vez que el alimento es masticado, molido, triturado, troceado, destrozado, hasta el punto en el que podemos deglutir, ¿no? Se lleva el bolo, ¿ya? El alimento con la lengua hacia arriba y hacia atrás de la lengua con una presión, ¿ya? La lengua impulsa primero hacia el paladar, primero el paladar duro y luego al paladar blando, y impulsándolo hacia atrás. Eh,
Este es un mecanismo que está controlado mediante músculos estriados, músculos voluntarios. Entonces, podemos nosotros incluso jugar con el alimento, hacerlo dar vueltas por la boca si quieren, ¿no? Porque no está totalmente sometido a la voluntad. Normalmente va a llegar hasta en la parte posterior del paladar y aquí hay unas terminaciones sensitivas del nervio trigémino que van a percibir la presencia ya del alimento a nivel de la parte posterior y superior de la boca, ¿no? Una vez que impulsamos con los movimientos de la lengua hacia atrás, el alimento va a pasar ya hacia la faringe y va a empezar la fase involuntaria, la fase faríngea de la deglución. ¿Vean? Eh, ya hemos visto que aquí, a nivel del paladar blando, hay terminaciones nerviosas del trigémino. También en la faringe tenemos estas terminaciones nerviosas, son receptores sensitivos que envían señales sensitivas hacia el centro de la masticación. ¿Vean? Entonces, aquí va a hacer que se inicie una serie, la respuesta a estos estímulos sensitivos va a hacer que se inicie una serie de contracciones automáticas de los músculos faringeos. Y en la faringe ya es un órgano que tiene músculo liso, ya totalmente involuntario. Ya responde a este tipo de respuestas eh, eh, o estímulos, perdón, sensitivos que están ya no los podemos controlar. Ahora, ¿qué va a pasar con esas contracciones de los músculos faringeos? El paladar blando se va a elevar. Vean, esta parte, el paladar blando, eh, se va a elevar. ¿Y qué va a hacer? Va a taponar las coanas. Las coanas son en la comunicación que hay entre la faringe y la nariz, para que cuando deglutamos el alimento no se vaya hacia la nariz, que alguna vez les ha debido pasar que se atoran o estornudan y es algo totalmente desagradable que el alimento vuelva hacia la nariz. Normalmente el alimento pasa de la boca a la faringe, ¿no? Entonces, para eso se taponan las coanas. Luego, los pliegues palatofaringeos de cada lado de la faringe se desplazan hacia la línea media, aproximándose entre sí y forman una hendidura. Por otro lado, al mismo tiempo que estos pliegues palatofaringeos de la faringe se van a aproximar y formar una hendidura, aquí las cuerdas vocales de la laringe, ¿ven? Se van a acercar entre sí, se van a también aproximar con fuerza y los músculos del cuello van a tirar estas cuerdas vocales y las van a desplazar hacia arriba. Y todo el órgano, toda la laringe en este caso, va a ser estirada hacia arriba, ¿no? Y eso va a permitir que la laringe traccione el orificio del esófago, este orificio. Al desplazar todo el órgano hacia arriba, también el orificio va a ser traccionado hacia arriba y lo va a abrir, lo va a hacer más amplio. Entonces, la laringe se eleva y se relaja el esfínter faríngeo esofágico que está aquí, que normalmente está cerrado. Se va a relajar. Y entonces este bolo que está bajando va a encontrar la epiglotis cerrada, ¿no? Los pliegues palatofaringeos abriendo la hendidura
para que pase el bolo, haciendo la hendidura para que el bolo alimenticio pase, y finalmente el orificio superior del esófago o el esfínter esofágico inferior, superior o esfínter faríngeo esofágico también va a estar relajado y entonces el alimento va a pasar libremente hacia el esófago. ¿Ven? Entonces es compleja es complejo el paso del alimento por la faringe, ¿no? Tienen que haber todos estos mecanismos y todos estos mecanismos responden a estímulos tanto sensitivos como motores que se van desencadenando al paso del alimento a lo largo del paladar blando hasta el esófago. Bien, luego viene ya la fase esofágica de la deglución. Una vez que el alimento entonces atraviesa la, el esfínter faringo esofágico, proveniente desde la faringe, ya tiene que ser llevado al estómago y esta es la función del esófago. Y entonces el esófago aquí desarrolla dos tipos de movimientos peristálticos, unos primarios y unos secundarios. Los primarios no son nada más que la onda peristáltica que se inicia en la faringe, con las contracciones de la faringe, ¿sí? Y que van a continuarse en el músculo liso del esófago. Aquí esta contracción primaria, vean, recorre el tramo, todo este tramo, en aproximadamente 8 a 10 segundos, ¿no? Son contracciones entonces que va produciéndose cada 8 a 10 segundos para ir conduciendo el alimento hacia el estómago. Finalmente, luego, si hay algo de alimento que todavía queda en el esófago y que no ha llegado al estómago con las contracciones primarias, ¿sí? Con los movimientos peristálticos primarios, van a iniciar los movimientos secundarios. Estas ondas secundarias, estos movimientos peristálticos secundarios, van a vaciar completamente el esófago también. Entonces, el esófago se va a ir contrayendo rítmicamente hasta llevar todo lo que quede en su interior hacia el estómago. Bien, entonces, una vez que el alimento pase al esófago, va a llegar al estómago. El estómago tiene, en primer lugar, una función receptiva, ¿sí? Esta función receptiva del esófago o del estómago no es nada más que recibir todos los alimentos que están llegando desde el esófago. Y vean que cuando se producen las ondas peristálticas del esófago y que alcanzan el estómago, esa misma onda peristáltica va a estimular al músculo liso del estómago para que se relaje. Y el estómago empieza a relajarse y a recibir todo el alimento que llega, ¿no? Si nosotros empezamos, tomamos un desayuno breve, digamos unas galletas y medio taza de leche, el estómago se va a relajar hasta que llega todo el alimento. Una vez que ha concluido ya esta fase de ondas peristálticas desde el esófago, entonces ya va a empezar recién la función de mezcla y que va a tener el estómago. Entonces, ahora vean, eh, este es fin, el alimento al pasar si este es el esófago y aquí abajo está el estómago, entre el estómago y el esófago, entonces hay un esfínter, el esfínter esofágico inferior. Y hemos visto que el esfínter esofágico superior está aquí, entre la faringe y el esófago. Entonces el esfínter esofágico inferior está entre el esófago y el estómago, ¿no?
Es un músculo circular del propio esófago que actúa como esfínter, ¿no? Suele mantenerse con una contracción tónica, con una presión intraluminal de 30 milímetros de mercurio. Normalmente, entonces, este esfínter está cerrado y cuando las ondas peristálticas primarias llegan hasta el esfínter esofágico, hemos visto que este se va a relajar, las paredes del estómago también se van a relajar y va a llegar todo el alimento que nosotros le enviemos desde la boca y a través del esófago, ¿no? Entonces se va a producir esa onda peristáltica que va a activar la función receptiva del esfínter esofágico inferior y también del propio estómago que se empieza a relajar. El, el- 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 el estómago entonces recibe todo lo que llegue hasta hasta él proveniente del esófago. Una vez que el estómago está lleno o ha terminado el proceso de alimentación, ya no llega más alimento, dejan de sucederse las ondas peristálticas, tanto primarias como secundarias, entonces sí, el estómago va a empezar su acción de mezcla y el esfínter se va a cerrar. Este esfínter esofágico inferior tiene que cerrarse para evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, porque vean, el estómago va a empezar a generar una presión muy alta en su interior para poder atrapar y moler, triturar, destrozar los alimentos hasta convertirlos en el quimo, ¿no? Entonces, el estómago va a tener una función de almacenamiento primero, ¿no? Llega todo el alimento proveniente desde el esófago, luego va a mezclar ese alimento, lo va a mezclar con las secreciones gástricas. ¿Qué son las secreciones gástricas? Básicamente ácido clorhídrico, moco, ¿no? Eh, Hay una enzima, la pepsina, que primero es pepsinógeno, pero después se activa y empieza la digestión de las proteínas. Eh, entonces, todas estas sustancias se mezclan, ¿no? Forman el jugo gástrico y el jugo gástrico se mezcla con los alimentos, ¿no? Es esencial la mezcla del jugo gástrico con los alimentos para que empiece el proceso de trituración, de incluso de digestión ya de las proteínas de alto peso molecular como el colágeno o las proteínas de origen animal. Además, para que el contenido gástrico pase hacia el duodeno, tiene que llegar a un punto de una pasta semilíquida, porque también, digamos, estructuras sólidas no van a atravesar, en este caso ya, el esfínter pilórico, el esfínter que está entre el estómago y el duodeno. Entonces, a través del esfínter pilórico va a pasar solamente una sustancia o una, una mezcla de líquidos partículas que estén ya prácticamente en un estado de, de licua, casi como un licuado, ¿no? De trozadas en pequeños tamaños. Entonces, esa mezcla, esa papilla, en realidad, ¿no? Semilíquida es el quimo. Por eso es necesario que el estómago mezcle todas estos elementos que tienen el jugo gástrico con los alimentos para formar el quimo. Luego ya viene el vaciamiento. Es un vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un ritmo adecuado para su digestión y absorción. Si hemos comido mucho, por ejemplo, entonces
el paso del quimo hacia el duodeno va a tener un tiempo mayor que si hemos comido poco, porque el estómago no se vacía en una sola, ¿no? Con una sola contracción, o el alimento no pasa directamente por el estómago como si fuera un tubo más, sino que el estómago procesa el alimento y luego lo va pasando al quimo poco a poco, con una función especial que tiene, que es la función de la bomba pilórica. Bien, ¿cuál es la anatomía básica del estómago? El estómago es una bolsa en forma de J invertida, ¿no es verdad? Tiene un cuerpo, podemos ver, ¿no? El cuerpo tiene el antro pilórico, ¿sí? El cuerpo ocupa los dos tercios superiores, el antro pilórico el tercio inferior, ¿no es verdad? Esta es la porción oral formada por los dos tercios superiores, que prácticamente todo es el cuerpo, y el antro, digamos, es la parte ya más inferior, que es la que corresponde al píloro, ¿no? Está en relación con el píloro. Bien, ahora, eh, hemos dicho que el estómago, en primer lugar, tiene una función de almacenamiento, ¿no? Entonces, vean, aquí está el esfínter eh, gastroesofágico o esfínter esofágico inferior también. ¿Eh? Este esfínter es un músculo liso que se relaja cuando las ondas peristálticas primarias llegan por a través del esófago y traen consigo, traen, digamos, impulsando, cumpliendo la función de propulsión, traen el alimento, ¿no? El alimento entonces llega al estómago. Si comemos dos galletas, llega aquí y luego, cuando una vez que ya han dejado las ondas peristálticas, se cierra este esfínter esofágico inferior y empieza la mezcla del alimento. Ahora, si hemos comido, que les digo, un plato, un majadito, dos platos de majadito, ¿no? Entonces, mientras sigan las ondas peristálticas, seguimos deglutiendo y el alimento pasa por el esófago, el esfínter esofágico está relajado y también el estómago se relaja y entonces va recibiendo todo lo que llega hasta que terminan las ondas peristálticas. Y entonces se cierra el esfínter esofágico y empieza la función de mezcla. Mientras tanto, estaba la función de almacenamiento. Esta función de almacenamiento, ¿no? Está dada por un reflejo vasovagal que permite entonces que haya una inhibición, ¿no? De las fibras musculares lisas y el músculo liso se relaja. Eh, Ahora, este reflejo parte desde el estómago hacia el tronco del encéfalo y vuelve al estómago para reducir el tono de la pared muscular, ¿no? Como es un reflejo vasovagal, a través del vago va a haber una disminución entonces de la secreción de acetilcolina y no va a haber contracción, entonces va a haber una relajación. Hemos dicho que generalmente los músculos lisos tienen un estado de tonismo, ¿no? Entonces aquí el tono del estómago, del músculo liso del estómago va a disminuir y va a permitir entonces que se distienda a medida que va llegando el alimento. Hasta que llega a un límite máximo, obviamente, ¿no? Y todos sabemos, decimos, no, ya no puedo comer más porque estoy a punto de volver. ¿Cuánto es ese límite que puede llegar el estómago, ¿no? Con una relajación gástrica completa?
entre 0,8 y 1,5 litros. Eh, digamos, todo depende del tamaño de la persona también, ¿no? Hay personas pequeñas, delgadas, van a tener una capacidad de 0,8 litros, menos de 1 litro pueden recibir de alimento. Otros más grandes, digamos, con mayor masa muscular, tendrán 1,5 litros incluso, ¿no? Tendrán casi el doble de la capacidad de recibir alimento. Ahora, esto eh, puede subir hasta 3 o hasta 5 litros en personas obesas, personas que tienen volúmenes corporales muy grandes, ¿no? Hay personas que comen, qué sé yo, un pollo entero con papa frita y una Coca-Cola de 2 litros en una sentada. Entonces, la capacidad gástrica, de almacenamiento gástrico, va a ser mucho mayor en esas personas, ¿no? Bien. Ahora, una vez que se ha almacenado, entonces el alimento empieza la mezcla y la propulsión de los alimentos. Los, la mezcla tiene que la mezcla consiste en que se tiene que poner en contacto los jugos digestivos que provienen de las glándulas gástricas, el jugo gástrico, con todos los alimentos que han ingresado hasta el estómago. Entonces entran en contacto con estos alimentos que han sido almacenados y entonces la pared del estómago inicia las ondas de constricción, ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro gástrico. ¿Desde dónde vienen estas ondas de mezcla? Desde el fondo, desde aquí va el estómago, iniciando ondas de contracción, ¿no? Y el alimento queda atrapado entre las paredes del estómago y el alimento va descendiendo con estas ondas hasta el pilo, hasta el antro. Luego, si el alimento no ha sido convertido en quimo, en esta primera pasada, digamos, por las paredes del estómago, el alimento vuelve a subir hasta nuevamente, hasta llegar al fondo, y otra vez es atrapado en las paredes del estómago hasta que se convierte en quimo, entonces, ¿no? ¿Vean? Estas ondas tienen un ritmo de uno de cada 15 a 20 segundos, entonces se van dando estas ondas de distensión. Se inician por el ritmo eléctrico basal de la pared digestiva, corresponden a ondas lentas espontáneas y van aumentando de intensidad y algunas van a dar lugar a potentes anillos peristálticos de constricción. Esos anillos peristálticos van a ser los que van a atrapar al, al alimento entre las paredes del estómago y lo van a empezar a descender, pero vean, haciendo la función de mezcla, de trituración, de licuefacción de los alimentos en el estómago, ¿no? Bien, eh, tienen una gran importancia en la mezcla del contenido alimenticio. Ahora, ¿cuál es el resultado final entonces de estas ondas de mezcla? La formación del quimo, del que hemos estado hablando. El quimo es un producto entonces resultante de la mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas, ¿no? Eh, Ahora, vean, el grado de fluidez que va a tener el quimo va a depender de la cantidad relativa de alimento, cuánto de alimento hemos consumido, cuánto de agua hemos consumido y de las secreciones gástricas y del grado de digestión. Varios factores van a entrar acá. Si hemos consumido un vaso de leche con 3 galletas, entonces el quimo va a ser muy fluido, muy diluido, digamos, ¿no? Pero si comemos
papas con huevo, por ejemplo, esas papas con huevo que venden en la puerta de la facultad, ¿no? O de la universidad. Eh, ahí hay menos agua, entonces el quimo ahí va a ser mucho más denso. Ahí tendrá que entrar o tomamos 2 vasos de agua junto con un plato de papas con huevo, o las secreciones gástricas van a tener que aumentar, ¿no? Para hacerlo al quimo más fluido. Y el tiempo de digestión también va a ser más largo. Al final, el quimo tiene que tener un aspecto de una pasta semilíquida y turbia. Hagan de cuenta que todo lo que han comido y tomado lo ponen en una licuadora y le dan a la licuadora a volumen máximo, a intensidad máxima, ¿no? Por unos 3 minutos hasta convertir todo eso en una pasta semilíquida y turbia, en un licuado. Bien, ahora, ya hablamos en la anterior clase de una hormona, la motilina, que es la que suele estimular unas contracciones durante el ayuno. Estas son las llamadas contracciones de hambre, ¿no? Son contracciones intensas, aparecen cuando el estómago se encuentra vacío durante varias horas, cuando hay horas de ayuno. Entonces ahí se estimula la producción de motilina, y la motilina va a actuar sobre el músculo liso gástrico, y sin que haya presencia de alimentos, el estómago está vacío, igual, entonces gracias a la motilina el estómago va a empezar a producir contracciones intensas que pueden provocar una contracción tetánica y del estómago de 2 a 3 minutos. Esta contracción es dolorosa y es mucho más intensa en personas jóvenes y sanas, desde luego, y en niños es tan intensa que los hace llorar. Los niños lloran de hambre. ¿Por qué? Porque les duele evidentemente el estómago por esta contracción intensa que genera la motilina. Bien, ya tenemos el quimo, y ahora el quimo tiene que pasar del estómago al duodeno. Entonces van a empezar unas contracciones peristálticas antrales, que son intensas y que van a desencadenar un mecanismo que se conoce como la bomba pilórica. ¿Dónde van a empezar estas contracciones? Una vez que está ya hecho el quimo, ¿dónde estamos? Al dibujo. Aquí. Entonces, porque vean, mientras no esté totalmente producido el quimo, van a seguir las contracciones estas circulares que atrapan al alimento y lo muelen, lo trituran, lo mezclan. El alimento llega hasta el antro. Si no está totalmente licuado el contenido, vuelve nuevamente a la parte superior, al fundus, y otra vez hasta que tenemos el quimo hecho. Entonces, empiezan ya la función de la bomba pilórica, y estas contracciones ya no son de mezcla, ya no son estas contracciones concéntricas, sino que esta parte de la parte media, la musculatura media del cuerpo, empieza a contraerse y a empujar. No, voy a tratar, este es un lápiz, creo, puede ser, marcador. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a empujar el contenido hacia abajo, así, en esta dirección, exactamente. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear aquí una presión alta, ¿sí? El alimento ahí va a quedar atrapado, digamos, entre estas contracciones que vienen de la parte media del estómago y el esfínter pilórico. Va a subir la presión aquí, ¿sí?
Estas ya no son contracciones de, ahora no puedo pasar, nada, de lo que, sacar esto seguramente, ¿no? ¿Eh? Nada. Ya. Entonces, eh, eh, la, la presión va a subir, va a ir subiendo, 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 hasta que llegue a 50, 70 centímetros de agua, ¿no? Esa presión entonces va a hacer que se abra la válvula pilórica, el esfínter pilórico. Este esfínter que está cerrado se va a abrir y entonces la presión va a hacer que el quimo salga a gran presión hacia el duodeno. Pero vean, ¿cuánto de quimo va a salir? Todo lo que logre impulsar el estómago en esta contracción que está haciendo. Luego se va a volver a relajar, va a pasar quimo, va a quedar todavía el estómago con mucho quimo, va a volverse a cerrar el esfínter y otra vez van a empezar estas contracciones y así el estómago va a bombear, por eso se llama bomba pilórica, ¿no? Cantidades quimo hacia el duodeno. Ahora, si la cantidad de quimo que llega al duodeno es tan grande que tiene un alto contenido de ácidos grasos, por ejemplo, ¿no es verdad? O un contenido ácido alto, ¿qué va a pasar aquí? La colecistoxinina, la gastrina se van a producir con la presencia de este tipo de alimento y de este pH y van a inmediatamente inhibir las contracciones hasta que se digiera toda esta parte, todo el contenido que está en el duodeno. Una vez que el duodeno se desocupa, se reinician las contracciones pilóricas, ¿no? Y nuevamente la bomba pilórica empieza a enviar el quimo hacia el duodeno. Entonces, eso es lo que va a eh, suceder durante las contracciones peristálticas antrales cuando se activa la bomba pilórica. Entonces, el píloro aquí tiene una misión de controlar el vaciamiento, ¿no? El músculo circular del píloro se conoce como esfínter pilórico, se relaja cuando la presión es alta, sale el quimo, nuevamente se cierra, otra vez empiezan estas contracciones antrales, nuevamente la presión crece, sale, el esfínter pilórico se relaja y el quimo es expulsado hacia el duodeno. Así hasta que se produce todo el vaciamiento gástrico. Ahora, ¿qué factores van a estimular el vaciamiento gástrico? El aumento del volumen alimentario va a estimular la velocidad de vaciamiento, ¿no? También hay reflejos mientéricos que acentúan las actividades de la bomba pilórica, es decir, que la bomba pilórica actúa intensamente. La hormona gastrina va a ejercer un intenso efecto potenciador también de secreción de un jugo gástrico muy ácido para ayudar a que el, los alimentos puedan ser destrozados, triturados, molidos hasta ser convertidos en quimo lo más rápidamente posible, ¿no? Y además tiene también un efecto estimulante en las funciones motoras, en especial sobre la bomba pilórica. La hormona gastrina, más allá vamos a ver, cuando hablemos de las secreciones, es uno de los estímulos principales para que la célula oxíntica secrete ácido clorhídrico hacia el estómago. La gastrina, la acetilcolina, la histamina son los estímulos que eh, actúan sobre la célula oxíntica para la producción de ácido clorhídrico.
Bien, ahora, ¿qué factores duodenales a su vez van a inhibir el vaciamiento? Ya hemos visto estos reflejos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un efecto inhibidor de los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno, tanto los que están estimulados por la distensión. Si el duodeno está muy distendido, quiere decir que está con mucho quimo y que no está pudiendo digerir todo ese quimo, no está pudiendo procesar adecuadamente todo ese quimo. Entonces, lo que va a hacer es un efecto inhibidor para que ya no llegue más quimo hasta el momento en el que pueda procesar el quimo existente. La acidez del quimo también, si el quimo es muy ácido, entonces tiene que, ya les decía ahí, enzimas digestivas, tanto las enzimas que producen los enterocitos como las enzimas que provienen del páncreas, son enzimas que actúan en un ambiente alcalino. Si el ambiente es ácido, si hay un dominio del ambiente ácido por el quimo, esas enzimas no se van a activar. Entonces, hasta que no se genere un ambiente alcalino, ¿eh? No va a haber digestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay otro reflejo enterogástrico producido por la colecistocinina, en este caso, que va a hacer que se disminuyan las contracciones antrales, disminuya la bomba pilórica y se paralice prácticamente, se inhiba el paso del quimo desde el estómago hacia el duodeno, hasta que se procese el contenido del duodeno y luego se reinician estas contracciones, ¿no? La osmolaridad del quimo también, el contenido de grasas del quimo, todas esas, o de proteínas del quimo, pueden hacer que estos reflejos enterogástricos inhiban a la bomba pilórica, ¿no? Eh, ahora, ¿cuáles son los movimientos del intestino delgado? En el intestino delgado también vamos a encontrar contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. En el intestino delgado, vean, se produce la digestión de los alimentos y la absorción de los alimentos. Entonces, aquí sí es importante o son importantes las contracciones de mezcla. Todo el quimo que viene desde el estómago tiene que entrar en contacto con las enzimas digestivas que provienen del páncreas, enzimas digestivas que son producidas por los propios enterocitos. Además, tienen que entrar en contacto con la bilis. ¿Para qué? Para iniciar la emulsificación de las grasas. Si no hay emulsificación de las grasas, no se van a absorber las grasas. Entonces, todo el contenido del quimo tiene que entrar en contacto con las enzimas, los fluidos, los jugos pancreáticos, los jugos intestinales, con la bilis para poder procesar, ser debidamente procesados. Además, una vez que han sido procesadas las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y han sido reducidos a aminoácidos, a monosacáridos, a ácidos grasos, tienen que entrar en contacto con la pared intestinal, con las microvellosidades intestinales, con las vellosidades intestinales, para que sean absorbidas. Entonces aquí estas contracciones de mezcla son importantísimas, como también lo son las contracciones de propulsión. Estas son las que van a ir transportando el alimento, ¿no? Ya el contenido intestinal desde el duodeno hasta el ileum, hasta la válvula ileocecal, para ya luego pasar al colon. Pero ven, durante todo el trayecto del intestino delgado va circulando el alimento, ¿para qué? Para que sea digerido y para que sea absorbido. Bien, estas contracciones de mezcla son unas contracciones de segmentación. Desde aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el intestino se segmenta, ¿no?
podemos ver que en este punto el intestino está contraído, en todos estos puntos el intestino está contraído y aquí relajado. Luego aquí se va a contraer y aquí se va a relajar. Entonces, eso permite que el, el- ay, eso permite entonces que el ah, contenido intestinal vaya avanzando, vaya siendo propulsado, ¿no? En sentido anterógrado. Si aquí está el píloro y aquí está la válvula ileocecal, entonces vean, tiene que ir en este sentido el contenido intestinal. Y la forma en la que el intestino propulsa, mezcla a los alimentos es a través de estas contracciones, ¿no? Hay estas contracciones de segmentación. Es muy, muy efectivas son estas contracciones de segmentación. Además, vean, estas contracciones que se producen por la distensión de la pared intestinal generan un movimiento intenso del contenido intestinal. Este movimiento se lo conoce como agitación y esa agitación es esencial para la emulsificación de las grasas. Esa agitación permite poner en contacto todas las partículas que están en el intestino, digamos, en el contenido intestinal, en el quimo mezclado con todas las secreciones provenientes de el intestino, el páncreas y en especial de la bilis. La agitación es esencial para la digestión de las grasas. Entonces, estos movimientos de mezcla son espaciados a intervalos de 1 minuto aproximadamente. ¿Eh? El intestino entonces va quedando dividido en segmentos, ¿no? Imagínense, conocen esos globitos largos, ¿no? Que se inflan y vayan apretando intervalos de 1 minuto, van a ver que en el lugar que apretan, el segmento inmediatamente anterior o posterior también se va a inflar más. Entonces, vean, vayan haciendo eso y van a ver cómo, y si lo cargan con agua, van a ver cómo se agita el agua que está ahí adentro y permite la mezcla de todo el contenido, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen entonces? Fragmentan el quimo, facilitan su mezcla con las secreciones intestinales y dependen de ondas lentas. Su frecuencia puede ser de 12 por minuto en el duodeno y de 8 a 9 en el ilion terminal, y allá cuando estamos llegando a la válvula ileocecal. Bien, luego están los movimientos propulsivos. Las ondas peristálticas, entonces, del intestino delgado van a empujar el quimo a lo largo de todo el intestino. Se mueven en dirección anal o en dirección caudal, pero en realidad, ¿qué es lo que hacen? Es llevar el alimento desde la primera porción del duodeno, que sale del estómago, hacia la válvula ileocecal, ¿no? Se mueven, entonces, ¿a cuánto por minuto? ¿A qué velocidad? Vean, van a ir estos a 0,5 a 2 centímetros por minuto. Van a tardar aproximadamente entre 3 a 5 horas en llegar desde el píloro a la válvula ileocecal, porque ya saben, el intestino es largo, 5, 7 metros. Ahora, ¿cómo se controla el peristaltismo? Tanto por señales nerviosas como hormonales. Hay estos reflejos gastroentéricos que desencadenan la distensión del estómago, hormonas como la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina, la serotonina, van a estimular la motricidad intestinal, la secretina y el glucagón, en cambio, van a inhibir la secreción intestinal. Bien, entonces el alimento va a llegar a través del hilo
a la válvula ileocecal y de la válvula ileocecal va a pasar hacia el colon. Pero aquí ya prácticamente no hablaríamos de alimento, hablaríamos del contenido intestinal. ¿Y qué es el contenido intestinal aquí en la parte final del colon? Ya son residuos, desechos, ya no hay sustancias nutritivas. Todas las sustancias nutritivas, aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, vitaminas, y han sido absorbidos, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Residuos, material sin digerir, fibras, ¿no? Restos de bilis, pigmentos biliares, eh, bacterias incluso, ¿no? Que van a llegar hasta este punto y tienen que atravesar la válvula ileocecal, donde tengo, volvamos con el puntero, por acá, ¿no? Bien, ahora, esta válvula normalmente está cerrada, ¿eh? Por eso es una válvula. ¿Qué es lo que hace? Impide que vuelva el contenido del intestino grueso, del ciego en particular, hacia el intestino delgado. Porque aquí en el intestino grueso ya están los residuos, lo que se va a convertir en materia fecal. Entonces no puede volver estos residuos que ya han pasado por la válvula ileocecal nuevamente al intestino delgado. Entonces, aquí hay una presión, ¿no? De 50 centímetros de agua, ¿sí? 50 a 60 centímetros de agua, que impide que haya un flujo retrógrado. Pero esa presión debe ser vencida por el propio ilion, que va a impulsar agua y todos los residuos hacia el ciego, ¿no? Eh, ahora, este esfínter entonces es importante para el paso de todas estas sustancias, estos residuos que ya no sirven. Ahora, ¿cuánto de líquido va a llegar hasta el ciego? Aproximadamente 1.500 a 2.000 mililitros. Ya no hablaríamos tanto de quimo aquí, ¿no? Porque fíjense, ya una gran parte de este quimo, o sea, la parte más importante, los nutrientes ya han sido absorbidos, pero, digamos, quedan algo de todo lo que el estómago ha pasado a través del píloro. Aunque además en el intestino delgado se van a añadir iones y líquidos también provenientes del propio intestino delgado. Pero van a pasar 1,5 a 2 litros de agua, de líquido en general. Ahora, una vez que este líquido con residuos llega al ciego, que es la primera porción del colon, va a empezar a ser procesado también este líquido. ¿Y cuáles van a ser las funciones del colon en este procesamiento? Por una parte, la absorción de agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas. Es decir, ese líquido, ese litro, litro y medio, 2 litros que llegan hasta el ciego, no van a ser defecados, no van a llegar hasta el recto y luego para ser eliminados. Esa cantidad de agua va a ser absorbida, ¿no? En el trayecto a través del paso, de su paso por el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, hasta que se forma una masa, ¿no? Semisólida, que son las heces fecales. Entonces, una función es formar las heces fecales y la otra es almacenar las heces fecales hasta el momento de su expulsión.
Para este trabajo, vean, no necesita de movimientos intensos, son movimientos perezosos, tranquilos, muy calmados, lentos, ¿no? También tiene entonces contracciones de mezcla y contracciones de propulsión, porque tiene que mezclarse, ¿no? El contenido del líquido, quimo residual que llega con toda una serie de desechos hasta el ciego, se tiene que mezclar, en este caso, con el moco que produce las células mucosas del colon. Ese moco que producen las células mucosas del colon es un moco adherente, anfótero. Permite entonces que las partículas se vayan juntando, uniendo. Es lo contrario, digamos, de la acción detergente que hay en el intestino delgado, que hace que las partículas de grasa se liberen y ¿no? Se individualicen. Aquí, en en el colon, lo que se quiere es que todas las partículas que contiene el líquido que ha llegado hasta el ciego empiecen a unirse más bien y sean atrapadas en un moco adherente. Bien, si observamos las porciones, digamos, del colon, tenemos la porción ascendente, la porción transversa, la porción descendente, la asigma, ¿no? Que termina en el recto. La primera porción, la porción ascendente y la primera mitad del transverso van a intervenir en la absorción. Aquí básicamente hay una gran absorción de líquido, de esos 1.5 litros, 2 litros de líquido, el agua va a ser absorbida junto con el sodio. Si el colon tiene, digamos, problemas de movilidad, no se contrae, no propulsa adecuadamente las heces o el contenido en esta primera mitad, ¿qué va a pasar? Vean, eh, va a haber una mayor absorción de líquido y las heces en esta parte ya van a estar secas, duras, y va a haber dificultad en su tránsito hacia el recto. Y entonces se va a producir constipación o estreñimiento. Si por el contrario, cuando las heces están pasando por esta primera mitad, los movimientos son intensos y hacen que avance muy rápido el contenido, ¿vean? Ese contenido no va a ser suficientemente secado, no va a ser, el líquido no va a ser absorbido en su totalidad. Y a estas porciones, donde ya no hay una capacidad de absorción tan alta, va a llegar un contenido demasiado fluido. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Eliminación de heces blandas, diarrea, ¿no? Bien, luego esta mitad distal, la segunda mitad, entonces ya no tiene una función de formación y de secar a las heces, por decir, ¿no? Sino de almacenar. Aquí en esta porción, en la segunda mitad, va a quedar ya las heces almacenadas. Y esas heces almacenadas se van a ir eliminando hacia el recto de acuerdo a la llegada de heces. Cuantas más heces lleguen, el colon se va a estimular para contraerse y enviar las heces hacia el recto para que se produzca el reflejo de defecación y sean eliminados. Pero recuerdan, para evitar que haya sobrecargas también aquí en el colon, tenemos el reflejo gastrocólico. Este reflejo gastrocólico se desencadena cuando el alimento llega al estómago. ¿Qué ocurre? Este es un reflejo que el estímulo parte desde el alimento, cuando
el estómago se está distendiendo en su función de almacenamiento, ¿no? Y vuelve hacia el colon a través del parasimpático para estimular movimientos de propulsión, de tal suerte que las heces que están en el colon en este momento, cuando estamos comiendo, vayan siendo impulsadas hacia el recto. Y entonces, lo fisiológico viene a ser que cuando estamos comiendo, inmediatamente después de comer, vaciemos el recto. Eso se da en la mayor parte de los animales, ¿no? Para tener siempre el colon desocupado o con menos cantidad de heces fecales. Cuando esos mecanismos fallan, cuando no hay, digamos, esos reflejos fisiológicos que nos ayudan a la digestión, se van alterando por hábitos, por costumbres, por, en fin, una serie de situaciones. Entonces, aquí el almacenamiento en el eh, colon aumenta y aumenta y aumenta, ¿no? Bien, ¿cuáles son los movimientos de mezcla? Se conocen como austras. Existen grandes constricciones circulares. ¿Por qué se llaman austras? Porque dan este aspecto arriñonado del colon. Este aspecto arriñonado que estamos viendo del colon se debe a las contracciones australes, ¿no? Van habiendo una contracción aquí, aquí y aquí, fíjense cómo se van produciendo las contracciones y relajación en el colon. Bien, eh, aquí ocurre una situación especial, que en cada segmento de constricción se contraen 2,5 centímetros del músculo circular y al mismo tiempo el músculo longitudinal se contrae. Esas dos contracciones combinadas van a formar estas protrusiones arriñonadas que se conocen como austras. Cada austra, entonces, va a alcanzar su máxima intensidad en 30 segundos, ¿no? Así, eso hace que el contenido fecal va siendo ordeñado y expulsado lentamente, ¿no? ¿Qué quiere decir ordeñado? Que con cada austra, ¿no? Los medios de transporte que hay en el colon absorban sodio y agua. Entonces, estas austras permiten la absorción progresiva del líquido. Al final del colon, si llegamos aquí, ya al recto, ¿no? ¿Cuánto de líquido va a haber? Entre 100 y 200 mililitros que contienen las heces formadas, ¿no? Heces pastosas bien formadas. Eh, Ahora, esos las austras son los movimientos de mezcla. Luego están los movimientos propulsivos o movimientos de masa. También el colon es capaz entonces de impulsar el contenido colónico a través de todo el recorrido, ¿no? Ocurre gracias también a las contracciones australes. Desde el ciego hasta el asa sigma van a ir estos movimientos en masa. Ocurren entre una o tres veces al día, ¿no? Entonces, vean, empujan todo el contenido colónico hasta el ciego, ¿no? O por lo menos hasta el asa sigma, donde se va a almacenar, ¿no? Eh, ¿Cuándo van a ocurrir? En los 15 minutos que siguen al desayuno, por ejemplo, o después de las comidas, aparece un anillo de constricción como respuesta a la distensión o irritación del colon. A continuación, luego de 20 centímetros, el propio colon pierde sus austras, pero en su lugar se van a contraer como unidad nuevamente, ¿verdad? 20 centímetros antes y va a ir impulsando
la materia fecal a la siguiente porción. Cada contracción, entonces, de estos movimientos de propulsión o movimientos en masa, que hace que empujen a las heces fecales y que vayan, digamos, venciendo a las austras, porque las austras van desapareciendo a medida que va avanzando las heces fecales. Esta fuerza que se va a contraer, con la que se va a contraer es cada 30 segundos aproximadamente, ¿no? Y luego se relajan por 2 a 3 minutos. Toda una serie completa entonces persiste entre 10 a 30 minutos. Entonces, esta una vez dura de 10 a 30 minutos. Si son 3 veces, también cada vez de 10 a 30 minutos. Son además iniciados por los reflejos gastrocólicos del que hemos hablado y el duodenocólico también. Finalmente, este es el reflejo de defecación. La defecación se inicia gracias a los reflejos de defecación, igual que la micción. Aquí también vamos a tener un reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico, en este caso, un reflejo parasimpático que va a además aumentar las ondas peristálticas, ¿no? Este reflejo, ¿ven? Que es cómo funciona. Una vez que las heces llegan al recto, el recto tiene terminaciones nerviosas sensitivas que van a transmitir los estímulos sensitivos a la médula espinal. Van a ingresar por el asta posterior de la médula y aquí van a conectar con las terminaciones, o mejor, perdón, con las neuronas parasimpáticas del parasimpático sacro, ¿no? Los nervios pélvicos del parasimpático sacro. Ya no, aquí ya a este nivel ya nada tiene que ver el vago, aquí es el parasimpático sacro. Entonces, estas fibras nerviosas van a enviar la respuesta motora para que se inicien contracciones, ¿no? Que ayuden a evacuar el, el, el recto. Pero si ustedes observan, vean, estas fibras nerviosas no solamente llegan al recto, sino también llegan al colon descendente, al asa sigma y finalmente al recto. Entonces, todo el contenido colónico de la porción final del colon, el asa sigma y el recto es evacuado, ¿no? Con contracciones que se van dando. Aumentan entonces las ondas peristálticas, aumentan los movimientos en masa que tienen estas porciones del colon y movimientos de contracción del recto. Ahora, si ustedes observan, aquí también estas fibras sensitivas van a tener una comunicación con estructuras nerviosas superiores. En especial, van a llevar también esta sensación de defecación, el deseo de defecar hacia la corteza cerebral. Y desde la corteza cerebral va a volver una respuesta motora. Esta respuesta motora puede ser inhibidora o puede ser excitadora. Si es excitadora, por ejemplo, ¿vean? A través de un nervio esquelético, ¿ya? ¿Vean? Va a venir desde la corteza cerebral hasta el asta anterior, del asta anterior a través de un nervio esquelético, va a llegar hacia el esfínter externo del ano. Este esfínter externo se abre o se cierra a voluntad. Si hay el reflejo de defecación, ¿eh? Van a ver las ondas peristálticas, todo lo que quieran, e incluso el esfínter interno se va a relajar, pero el esfínter externo no.
está sujeto a la voluntad. A través de este nervio esquelético llega un estímulo excitador. Este estímulo excitador mantiene cerrado el esfínter externo. Entonces puede haber el reflejo de defecación, se desencadena todo lo que acabamos de decir, pero si no estamos, o la persona no está en el lugar adecuado, en el momento adecuado para defecar, a través de la voluntad va a mantener cerrado el esfínter externo y no se va a producir la defecación. Si está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, entonces este estímulo ya no va a ser excitador, sino va a ser un estímulo inhibidor y se va a inhibir el esfínter externo. Este músculo esquelético se va a inhibir y entonces se va a producir la salida de las heces hacia el exterior. Es así como funciona el reflejo de defecación, ¿no? Entonces tenemos los dos esfínteres, el interno y el externo, cada uno está controlado por diferentes sistemas nerviosos, el esfínter interno por el parasimpático, el esfínter externo por el sistema nervioso central, depende de la voluntad, ¿no? Bien, y bueno, tenemos otros reflejos autónomos también que influyen en la actividad intestinal. Terminaremos con esto. Hay el reflejo peritoneo intestinal, se debe a la irritación del peritoneo. Siempre que se irrita el peritoneo por cualquier motivo, infección, inflamación, ¿no? Estímulos mecánicos, ¿qué va a pasar? Va a haber una inhibición de la acción de los nervios entéricos excitadores y se va a producir una parálisis intestinal. En la peritonitis, por ejemplo, seguro que hay parálisis intestinal. Luego hay el reflejo nefrointestinal, inhiben la acción intestinal en casos de irritación renal. Si hay un problema en el riñón, una irritación renal, también va a haber parálisis de de la acción o inhibición de la acción de los nervios excitadores y va a haber inhibición de la acción intestinal. Y hay el reflejo vesicointestinal. El reflejo vesicointestinal inhibe la acción intestinal en caso de irritación vesical de la vejiga también. Entonces, fíjense, todos estos son reflejos inhibidores. Bien, aquí vamos a quedar. Si no hay nada más, si no tienen ninguna pregunta o duda, quedaríamos para la próxima clase, que ojalá ya sea en la universidad, ¿no? Yo creo que sí. Bien, entonces, si no hay nada, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.